Continuamos nuestro estudio bíblico a Génesis 8 en base a la Biblia de Jerusalén, Biblia Peshitta y Biblia Palabra Clave. Capítulo 8. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y ganados que estaban con él en el arca. Dios hizo que un viento azotara la tierra y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían menguado, y el día 17 del mes séptimo varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes décimo, y el día primero del décimo mes asomaron las cumbres de los montes. Y aconteció que después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y mandó un cuervo, el cual estuvo yendo y viniendo, y no dejó de ir y venir, hasta que las aguas que estaban sobre la superficie de la tierra se secaron. Y para ver si habían decrecido las aguas de la superficie de la tierra, también envió una paloma por delante de él, pero la paloma no halló lugar para posarse, y volvió hacia el arca, porque todavía estaban las aguas sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano, la tomó y la metió consigo al arca, y esperó aún otros 7 días para volver a enviar la paloma desde el arca. La paloma regresó al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que ya no regresó donde él. El año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y vio que estaba seca la superficie del suelo. El día 27 del segundo mes quedó seca la tierra. Habló entonces Dios a Noé en estos términos: Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Después de leer la Biblia de Jerusalén y la Biblia Peshitta, podemos comprender entonces que Dios se acordó de Noé y entonces envió un viento para comenzar a retirar el agua. Fue así como se detienen las lluvias y las aguas torrenciales subterráneas dejan de fluir. Pasaron entonces 150 días, que es un total de 5 meses, después de que se detuvo sobre la montaña de Arad el arca de Noé. 2 meses después, las aguas seguían bajando, y 40 días después, Noé soltó un cuervo, el cual voló de ida y de vuelta. 40 días es un número que se usa frecuentemente en la Biblia. Ya explicamos en estudios bíblicos anteriores en dónde se encuentra en los versículos de la Biblia y reflexionamos sobre ello. Noé entonces soltó una paloma de regreso, pero ésta no encontró un lugar para posarse. Noé tomó la paloma extendiendo su mano, y 7 días después volvió a enviar la paloma, la cual regresó en la tarde con una hoja de olivo. El número 7 también es un número persistente en la Biblia, del cual ya hemos reflexionado anteriormente. Pasaron otros 7 días y volvió a soltar la paloma, pero esta ya no regresó. Es así como Noé supo que el agua se había secado. Noé entonces tenía 601 años. En el mes primero del día primero ya quitó la cubierta, y 2 meses después, el día 27, la tierra quedó completamente seca para que pudiera salir. Entonces Dios habló a Noé para que salieran del arca. Es interesante también resaltar cómo las figuras de la paloma y el cuervo se utilizan reiteradas veces en diferentes culturas. Bueno, lo más evidente es para nosotros los cristianos. Se nos dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma para reposar en el Señor Jesucristo la primera vez.
También en las demás mitologías, por así decirlo, como la nórdica, el cuervo siempre es una figura importante, un acompañante de los falsos dioses. Entonces, desde Génesis y de la historia de Noé, estas dos aves han tenido una importancia, y desde entonces hasta ahora tienen una carga simbólica. En el cuervo en la oscuridad y la paloma blanca en la virtud. Génesis 8, versículo 17. Y sacarás contigo todo animal de toda carne que se encuentre contigo, ave, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que engendren en la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Entonces salieron con Noé sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. También salieron del arca toda bestia, todo ganado, toda ave y todo lo que se arrastra sobre la tierra según sus familias. Luego erigió Noé un altar a Yahweh, y tomando de toda bestia limpia y de toda ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. Y al percibir Yahweh el grato aroma, olor suave, dijo Yahweh en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la tendencia del corazón del hombre desde su niñez es hacia el mal. Nunca más volveré a herir a todo lo que vive como lo he hecho. De ahora en adelante, durante todos los días de la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En las notas a pie de página de la Biblia Palabra Clave nos dice del capítulo 8 versículo 21 y 22: contenida en esta promesa está una estipulación que fácilmente pasa desapercibida. Los días, las noches y las estaciones continuarán como se han visto en la frase mientras la tierra permanezca. Dios nunca tuvo la intención que la tierra fuera eterna. Su destrucción final está escrita en el Salmo 102 versículo 26, también citado en Hebreos 1, 11 y 12. El relato más gráfico del fin del mundo, y de hecho del universo entero, se encuentra en 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí nos habla de que esta etapa de la creación que conocemos está destinada a tener un fin, debido a la corrupción que se ha habido envuelta en su concepción desde el pecado de Adán y Eva, luego en la redención que nos ha heredado el Señor con Jesucristo, hasta finalmente la culminación de las cosas en el juicio del Apocalipsis. Entonces nos da aquí a entender que Dios desde un principio nos dijo que no iba a ser eterna la tierra inamovible, sino que por todos los procesos que ha pasado esta creación, también la tierra ha de ser transformada. De igual manera, cuando pase el juicio del Apocalipsis, el Señor dice que habrá una tierra nueva, y esa quizá tenga una temporada más larga en la creación, o sea eterna, o tenga otra transformación. No lo podemos saber, porque ahorita estamos viviendo esta etapa de la creación. Las notas a pie de página de la Biblia de Jerusalén respecto al versículo que habla sobre que las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, nos refiere que el corazón es lo interior del hombre como distinto de lo que se ve, y sobre todo distinto de la carne. Es la sede de las facultades y de la personalidad, de la que nacen pensamientos y sentimientos, palabras, decisiones, acción. Dios lo conoce a fondo, sean cuales fueren las apariencias. El corazón es el centro de la conciencia religiosa y de la vida moral. En su corazón busca el hombre a Dios, le escucha y le sirve, le alaba también, le ama. El corazón sencillo, recto, puro, es aquel
al que no divide ninguna reserva o segunda intención, ninguna hipocresía con respecto a Dios o los hombres. Este pasaje señala un cambio decisivo en la conducta de Dios con el hombre. Yahvé, que había maldecido la tierra por la desobediencia del hombre y de la mujer, se compromete ahora a no destruir otra vez la tierra por un diluvio. Y, si el pecado del hombre era la razón del castigo ejemplar, ahora es la explicación de que Yahvé se comprometa a no maldecir la tierra nunca más. Hay en ello una transición para que la maldición del suelo se cambie en bendición para Abraham, y en él para su descendencia y para todos los pueblos de la tierra. Y ahora también, respecto al versículo 22, las leyes del mundo quedan establecidas para siempre. Dios sabe que el corazón del hombre sigue siendo malo, pero salva su creación y a pesar del hombre la llevará a donde quiere. Entonces podemos comprender que a 27 la tierra está completamente seca, y es así como habló Dios a Noé para que salieran del arca. Noé entonces tomó a los animales para el sacrificio, edifica un altar, y aquí podemos observar que Dios ya había explicado a Noé sobre la importancia del sacrificio, que simboliza el sacrificio que Cristo haría en la cruz más tarde. Es así como Dios prometió no maldecir a la tierra por la maldad humana, porque Dios percibió un aroma agradable de las ofrendas, y este aroma agradable no provenía de las ofrendas en sí, sino de la fe con la que se estaban haciendo estas ofrendas. Noé realmente creía que este sacrificio era símbolo de que vendría un Salvador. En relación a esto, podemos aplicarlo en la Biblia usando como ejemplo Génesis 8:20, donde nos habla sobre cómo Noé edificó un altar al Señor. Y esto se relaciona con otros versículos de la Biblia, tomando como ejemplo Génesis 12:7, donde nos habla que se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Podemos hablar también de Génesis 13:18, donde también nos habla sobre el altar. Entonces Abraham trasladó su tienda, se fue y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar a Jehová. Asimismo, también Génesis 8:21, donde nos habla que el Señor percibió el aroma agradable y dijo que nunca más volvería a maldecir la tierra. Esto tiene relación con Éxodo 29:18, donde nos habla sobre: harás arder todo el carnero sobre el altar, es holocausto de grato olor a Jehová, ofrenda quemada a Jehová. Y en relación con Génesis 3:17, que nos dijo: y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Podemos comprender así cómo se relacionan estos versículos y se explican a sí mismos, puesto que Jehová había maldecido la tierra a causa del pecado de Adán y Eva. Sin embargo, después del diluvio, viendo la fe de Noé, el Señor retiró esa maldición, y entonces la tierra vuelve a producir una extensa cosecha, y no dejan de cesar el día y la noche. Asimismo, también podemos ver cómo se relaciona con Génesis 8:21, porque dice que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, y se relaciona así con Efesios 2:1, diciendo que en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia.
Esto es en relación acerca de cómo el hombre siempre se va a inclinar hacia el mal, hacia la rebeldía. Sin embargo, Dios nos extiende su misericordia y Él prometió ya no enviar un diluvio para barrer con esa maldad, mas sin embargo nos prometió un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo en sacrificio para el perdón de esta gran maldad. Podemos observar así cómo desde Génesis tiene una explicación amplia hasta el Nuevo Testamento y se explica a sí mismo. En esta forma de entender podemos usar mejor la Biblia Thompson, que tiene muchísimas referencias, o la Biblia Peshitta. Y estas referencias las encontramos al pie de página. Los invito a leerlas en sus Biblias, por lo menos una o dos referencias, para que puedan enriquecer el conocimiento que les da ese versículo y relacionarlo y ver cómo tanto Nuevo como Antiguo Testamento son uno, y así se pueden dar cuenta que el mismo Dios del Antiguo Testamento nos está hablando en el Nuevo Testamento, porque son uno solo. También dentro de las constantes críticas a la Biblia, sobre todo desde los sectores ateos y jóvenes, es la idea de que la Biblia se contradice constantemente a sí misma. Pero los que conocemos la Biblia y la hemos estudiado sabemos que es justamente lo contrario. Una de las cosas que da esa importancia, esa autoridad a la Biblia, es que siempre es coherente y se explica a sí misma. Los versículos del Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, se van confirmando y reafirmando hasta el Nuevo Testamento en las profecías que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Constantemente todos los autores siguen la misma coherencia que nosotros consideramos es la inspiración del Espíritu Santo, en esa devoción y alabanza genuina a el Creador, a cómo se nos reveló al mundo el único Dios a través de la cultura hebrea. Se puede ver y siempre se nota la diferencia de la percepción de la vida, la realidad y el poder de Dios, a diferencia de todas las diferentes mitologías, en las que estos semidioses volubles, con personalidades bajas como de cualquier humano, se reparten el poder que no les corresponde, cada uno dándose atributos ridículos, ¿no? Como señores de la vida, de la muerte, del sol, de las aguas, de los mares. Esa misma mitología ha ido sobreviviendo hasta ahora, incluso en la nueva mitología británica que pretendía ser Tolkien, en la que de igual manera a todos los elementos se les da una personalidad de una deidad, ¿no? Dentro de nuestro entendimiento, esos son ángeles caídos que solo buscan usurpar el poder majestuoso y soberano del Creador. Entonces podemos entender que para las personas que nunca han leído la Biblia y no entienden la profundidad del mensaje del Espíritu que lo inspira, puedan caer en una ignorante afirmación de que se contradiga. Por ejemplo, los ejemplos más recurrentes son de cómo se habla sobre la mujer o el adulterio en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y en base a eso se dice de que cómo es ese Dios de amor a la vez puede mandar a lapidar a las personas, y cómo entonces ese Dios podría ser el mismo que defiende a Jesucristo como que solo es el amor, la luz y la justicia. Pero entonces se pasa de lado que el mismo Dios, el mismo Cristo, juzgó esta costumbre de lapidación como algo barbárico y contradictorio, porque las personas lo hacían basados en su pasión, en su ira, y no realmente en una idea de justicia. Ese tiempo pasó mucho tiempo atrás, y el Señor Jesucristo vino a enseñar que la palabra no es rígida, escrita en piedra, sino que es viva y está escrita en nuestros corazones.
Uno de los temas que constantemente se debate o se cuestiona es sobre si el Dios al que se refiere nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que algunos analizan como un ser cruel y en estos casos también voluble o contradictorio. Lo dicen en base a que al principio emite un juicio de destrucción. Se nos dice que esta postura que es contradictorio y que entonces no puede ser ese Dios de amor, sino es un ser iracundo y que responde a impulsos, que no corresponde al Dios que habla Cristo, que es siempre veraz, nunca se contradice y nunca falta a sus promesas. Pero no podemos nosotros, digamos en este caso, entender o cuestionar qué importancia o qué relevancia tuvo la caída de Adán y Eva en cuanto a los planes de la creación, y cómo el Señor había dado ya la promesa desde antes del diluvio que iba a haber el sacrificio del Mesías para la salvación y la redención de la humanidad y de toda la creación. Entonces, de alguna manera podemos entender este cuestionamiento, pero está, digamos, nacido y basado en un entendimiento humano limitado y no responde al esfuerzo de tratar de entender los planes de Dios en la tierra y su carácter. Después de todo, nosotros los humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y de alguna manera entendemos todos estos complejos procesos emocionales que atraviesan a todo ser vivo, y como nosotros somos reflejo, un pensamiento del gran creador, podríamos entender que el creador pasó por diversas etapas también o procesos al ir formando esta creación, o es también una manera de verlo. Podemos concluir que el capítulo 8 nos enseña el inmenso poder de Dios y su hermosa misericordia, cuando nos prometió no maldecir la tierra ni destruirla con el diluvio, aunque el corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué podemos decir de nosotros mismos? Reflexionemos nuestros pensamientos, palabras y acciones. ¿Son acaso todas buenas o malas? Cuestiónate. Podemos observar las malas acciones y la imaginación maligna de todos los seres humanos en los diversos medios de comunicación y el entretenimiento. Seres humanos incluso desde temprana edad, entonces se confirman las palabras de Dios. Pero a pesar de que la humanidad es malvada, Dios mantiene el equilibrio en la tierra, las estaciones siguen y la fertilidad de la tierra no cesa. Dios no destruye a la humanidad a pesar de su inmensa maldad. Él nos extiende su misericordia y perdón a todo aquel que lo busca. No obstante, sabemos que emitirá un juicio final en el Apocalipsis para ejercer su justicia divina sobre todos los que aman la oscuridad y desprecian a Jesús, su bondad y su perdón, rechazándolo como su Dios y su Salvador. Reflexionemos entonces en dónde está nuestro Dios. Es momento de acercarnos a Cristo Jesús.